Hola Iglesia, qué bueno es poder estar una vez más reunidos de esta manera y que la palabra de Dios pueda enseñarnos a cada uno de nosotros en este día. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 24 hasta el 37 en la NTV. Dice lo siguiente: Entonces el rey salió de inmediato junto a todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Habían 600 hombres de Gad que habían venido con David, junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gad: ¿Por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco, ¿debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itaí le respondió al rey: Juro por el Señor y por el rey, que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: Está bien, ven con nosotros. De modo que Itaí y todos sus hombres junto con sus familias lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él, cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios, hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si el Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc: Mira, este es mi plan. Tú y Abiatar debes regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Ahimaaz y con Jonathan, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los bastos del río Jordán, y ahí esperaré tu informe. De ese modo Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad, y ahí se quedaron. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos. Llorando, mientras caminaba, llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraron mientras subían al monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofet ahora respaldaba a Absalón, David oró: Oh Señor, haz que Ahitofet le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usaí el arquita lo estaba esperando. Usaí había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: Si vienes conmigo, solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: Ahora seré tu consejero. Oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado, entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofet. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán ahí. Diles todo lo que se está planeando en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos, Ahimaaz y Jonathan, para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Usaí, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Amén. Bien, este devocional tiene por título Dios oye la oración. Y en estos versículos observamos que David viene huyendo de su propio hijo Absalón, quien había conspirado para arrebatarle el trono.
Pero en medio de toda esta traición, David muestra su confianza en Dios al dejar en sus manos toda esta situación, todo lo que estaba pasando. Y lo podemos ver en el versículo 25, donde dice claramente: devolveré el arca y él me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si Dios ha terminado conmigo, entonces dejaré que haga lo que mejor le parezca con mi vida. De ese modo David manda a Sadoc a hacer volver el arca a Jerusalén, ya que su reinado no dependía del arca, sino simplemente de la voluntad de Dios. Y este pasaje nos enseña la importancia de confiar en Dios en momentos de crisis y de seguir su voluntad en lugar de buscar nuestros propios intereses. Pero si nos preguntamos, ¿por qué le vino a David todo esto? ¿Por qué, si David amaba tanto a Dios, por qué su propio hijo, su familia, trata de arrebatarle el reino? Y algunas veces nunca comprenderemos las cosas que nos suceden a nosotros, pero qué importante es en ese momento tener un corazón confiado a Dios. Y si David estaba atravesando una situación difícil, porque eran las consecuencias de lo que él ya venía tomando decisiones en su vida. Y es que a Dios nunca nada se le pasa por encima. Vamos a 2 Samuel 12:9. Dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Entonces dice el Señor: por lo que has hecho haré que tu propia familia, escúchelo muy bien, por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y era exactamente lo que David estaba viviendo. Pero a pesar de todo esto, mire lo que David hace a continuación. Y es que el secreto de David para saber atravesar todos estos momentos era que él buscaba de una manera genuina. Tal vez puede ser muy simple esta palabra, o tal vez puede ser muy poderoso en aquel que realmente cree en Dios. Es saber confiar, pero confiar que todo va a pasar. Confiar que Dios está contigo a pesar de lo que tú estás viviendo ahora. A lo mejor lo que te está pasando son consecuencias de lo que ya viniste haciendo en el pasado. A David no le importó retener el arca de Dios, y él sabía que había cometido errores y que él merecía eso, pero a pesar de todo eso, él mostraba un profundo arrepentimiento. Porque lo podemos ver en la palabra, dice que subió al monte de los olivos llorando, se cubrió la cabeza, y aunque no está escrito, estoy seguro que ahí es donde él comenzó a recordar todo el mal que hizo. Y ese mal lo llevó a buscar más de Dios. Y es ese mismo lugar que escogió nuestro Señor Jesucristo para orar muy a menudo. Podemos decir que David cosechó lo que sembró. Muchas de las cosas que nos vienen a nosotros hoy en día son porque la hemos sembrado tiempo atrás. ¿Tus hijos están decaídos? ¿Tu matrimonio está mal? ¿Tu relación con los demás te desanima? Pues muchas veces cosechamos lo que hemos estado sembrando. O nuestros padres sembraron lo que nosotros ahora estamos cosechando. David, en su momento, cuando él ya era padre, no supo disciplinar a su hijo Amón por acostarse con su propia hermana. Y como padres, aprendamos a corregir, a disciplinar a nuestros hijos. Y si no sabes cómo corregir, busca a Dios. No sabemos dónde está el error, busca a Dios. ¿Estás pasando por crisis? Busquemos a Dios.
porque no hay nada que pueda reemplazar a Dios, ninguna actividad, ningún amuleto, o aunque tengas dinero o poder. No te engañes a ti mismo, solo un arrepentimiento sincero puede cambiar el rumbo de tu vida. Reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Es cierto que contamos con el perdón de Dios, pero debemos afrontar con valentía las consecuencias de nuestros pecados y así buscar la paz, el perdonar y asimismo buscar el perdón en cuanto dependa de nosotros. Dios siempre ve la sinceridad de nuestro corazón y así Él podrá protegernos porque el arrepentimiento y el perdón abre las puertas de su misericordia. Busca a Dios y cumplamos el hacer su voluntad, acercándonos cada vez a su bendita palabra, a sus promesas, a las verdades que van transformando nuestra vida y así llegar a ser un instrumento digno de su voluntad perfecta. Delante de Dios tú eres soldado, pelea, aguanta a tus adversarios. Siempre sé ejemplo en donde tú estás. Pon tu buen juicio porque sólo así conoceremos más de cerca al único que es digno, verdadero y todopoderoso en nuestras vidas. Amén. Amado Padre, gracias por tu misericordia en medio de tu justicia. Así como David, hoy nos presentamos ante ti sabiendo y reconociendo nuestros pecados. Sabemos que tu palabra no nos abandona y que tú estás esperándonos el momento de buscarte sinceramente. Ayúdanos a romper barreras, a quitar esas distracciones que no nos hacen ver nuestros errores. Ayúdanos a que nuestro corazón busque un arrepentimiento genuino. Concédenos, Señor, tu perdón y tu paz en este día. Te pedimos que nos concedas tu sabiduría, tu conocimiento para vivir de una manera que a ti te agrada. Decidimos vivir una vida en amor, en santidad y humildad. Alabamos, Señor, tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.